yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Está llena de justicia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar el 14º domingo del tiempo ordinario. Vamos a ver en el Evangelio cómo Jesús nos invita a que confiemos en Él. Nos dice el Evangelio: todos aquellos que están cansados y agobiados, vengan a mí, que en Él podemos encontrar el consuelo. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de nuestras hermanas Cecilia Delgado y también por Fermina de Millán. Ofrecemos esta Santa Misa por ellas para que el Señor les pueda recibir en su santa morada. Y preparemos nuestros corazones para poder participar dignamente en sus sagrados misterios, reconociendo que nosotros somos pecadores e imploremos la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego al Señor siempre a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone sus pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Unimos nuestras voces para dar gloria a nuestro Dios, diciendo todos juntos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concibe a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos para escuchar la palabra del Señor.
Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Que por la proclamación del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Hermanos y hermanas, nos sentamos para reflexionar sobre las lecturas de ese día, domingo. Humanos, todos en algún momento de nuestras vidas nos sentimos así, con esa necesidad tan natural, necesidad de llorar en el hombro del otro, necesidad de sentir que alguien me acompañe, ¿no? Me dé fuerza, me dé ánimo para seguir adelante. Sin embargo, la vida se esconde de nosotros. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús es el único amigo fiel. Él no tiene miedo de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, de nuestras fragilidades, por los problemas que enfrentas en la vida. Y un amigo se encuentra, se esconde para que no lo veas. Jesús en cambio nunca jamás se esconderá de nosotros, porque no quiere complicarse, porque no quiere tampoco involucrarse en los problemas, ¿no? Jesús nunca se esconde.
tampoco nos negará su gracia. Jesús siempre está con nosotros, porque conociendo nuestros pecados, nos juzga indignos de su amistad. Al contrario, se ofrece para estar presente en nuestras vidas y particularmente cuando nuestras fuerzas están más por sucumbir. Pues independientemente de la causa de nuestro sufrimiento, ahí está Jesús dispuesto para darnos la mano y caminar con nosotros. Él es así con todos nosotros por la simple y llana razón de tener una idea clara de nuestras debilidades. Él sondea y conoce nuestros corazones. Jesús conoce a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes en la celebración en el templo y todos aquellos, ustedes que están en sus casas, pues siguiendo esa Santa Misa. Pues Él conoce cuando tenemos miedo. Jesús conoce cuando tenemos miedo. Él sabe cuando tenemos miedo frío. Él sabe cuando la angustia invade nuestro ser, nuestra mente. Por eso te dice hoy, vengan a mí o venga a mí todo aquel que se siente cansado y agobiado. Qué maravilloso sería, hermanos y hermanas, si tan solo pudiéramos dejar que Él tome control y guía de nuestra vida, ¿no? Y guía nuestras vidas a donde que Él quiere llevarnos. Qué estupendo sería si tan solo hiciéramos esa experiencia cercana con Cristo, ¿no? Evidentemente, hay muchas maneras de hacer esa experiencia con Él. De hecho, muchas personas encontrarán a Jesús o encuentran a Jesús en la experiencia de dolor, en la enfermedad, o tal vez el duelo, el abandono de una familia, ¿no? Un familiar, una desilusión amorosa también. Jesús se hace presente, un accidente, la pandemia que vivimos. Y después de todo eso, cambiarán. Él cambiará nuestra vida, ¿no? Nuestra vida va a cambiar, porque cualquier experiencia con Cristo debe tener como fin último el cambio radical de nuestra vida. En este momento de pandemia, hermanos y hermanas, que estamos viviendo como humanidad, como nación, que ayer aquí este país vivía una experiencia más, un año más de su independencia. Debemos pues, debe aportar cambio, debe haber cambio en nuestras vidas. Dejemos de ver el COVID-19 como una maldición. Hay muchos de nosotros que vemos esa pandemia como una maldición. No, no y no. Esa pandemia no es una maldición. Es más bien una oportunidad para acercarnos a Cristo e iniciar un proceso radical de cambio, de conversión. En conclusión, un acercamiento más a Cristo. COVID-19 no es maldición. No es maldición. O tal vez que hay personas que pueden pensar que es un castigo de Dios. No es castigo de Dios. Es más bien una oportunidad para que cambiemos de rumbo, cambiemos nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir, nuestra fe como cristianos, nuestra manera de vivir como seres humanos. Hay muchas cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Tan solo vamos a cambiar esas cosas cuando nos acercamos a Cristo. Ante el sufrimiento y el dolor del ser humano, Dios siempre se muestra solidario y fiel. Y eso ha sido pan nuestro de cada día desde el Antiguo Testamento. Dios siempre fue fiel y solidario con el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y eso en muchas ocasiones, ese pueblo fue rebelde, ingrato, infiel, malvado, inconsciente, etc. Pero aún así, Dios siempre fue fiel. Y esa fidelidad, hermanos y hermanas, y esa fidelidad de Dios es la que mantiene viva la fe del pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la solidaridad y la fidelidad del Señor en nuestros momentos pues, de pruebas puede ser el inicio de nuestra transformación. El inicio de nuestra transformación. Por eso, aunque hayamos sido muy malos,
Dios continúa siempre dispuesto a abrazarnos, a consolarnos y también a levantarnos cuando nosotros caemos en la vida, siempre con la esperanza de que algún día pues vamos a iniciar ese proceso de conversión. Sin embargo, hermanos y hermanas, muchos de nosotros, después de sentir la gracia de Dios, lamentablemente, cuando ya estamos recuperados, lo olvidamos y volvemos a nuestras vidas anteriores, a la vida de antes, ¿no? Olvidamos lo que Dios hizo por nosotros y volvemos a la vida que llevábamos antes. Y Dios, en su paciencia infinita, sabiendo que la vida humana es siempre marcada por momentos difíciles, pues esperará siempre nuestro grito, un nuevo grito, para que una vez más nos demuestre su amor y fidelidad, soñando siempre con nuestra conversión. Dios quiere pues cambio en nuestra vida y siempre está esperando que nosotros iniciemos ese proceso de conversión, ese momento de cambio en nuestra vida. Por eso, hermanos y hermanas, si estás viviendo un momento difícil, acércate a Cristo y Él te dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. Él iluminará tu camino. No tengas miedo, ni siquiera del COVID-19, de enfermedades, de cáncer, de lo que sea, de problemas. No importa lo que hiciste en el pasado, Él está dispuesto. Dios no se fija demasiado en nuestros pecados. En cambio, está siempre interesado en nuestro futuro, el cambio, ¿no?, que podemos iniciar en nuestra vida. Y si conoces, otra cosa importante, si conoces a alguien que está pasando por situaciones difíciles en su vida, no cierras tus entrañas. Como cristiano, seguidor de Jesús, tú tienes que ir también a ayudar a esa persona para que haya cambio en su vida. A veces nosotros sufrimos, queremos que Dios nos ayude en nuestros sufrimientos, pero vemos al hermano o a la hermana sufriendo y adoptamos un comportamiento de indiferencia. No me importa si eso no tiene nada que ver conmigo. No me importa. Allá Él. A mí no me importa porque no me toca a mí. Dios me liberó. Pues sabrás tú. Eso no es problema mío. Entonces, hermanos y hermanas, es importante que nosotros seamos solidarios también con los demás. Entender y compartir el dolor y sufrimiento del otro. En ese 14º domingo del tiempo ordinario, pidamos al Señor en ese tiempo pues difícil de nuestra vida que nos ayude a ser manso y humilde como Él. Que seamos capaces de aceptar situaciones en nuestras vidas que superan nuestra capacidad. Cansancio, cruces de la frustración, cruces de la impotencia frente al dolor y sufrimiento. Cruces, cruces y cruces. Yo me sé mis cruces, yo conozco mis cruces. ¿Cuáles son tus cruces? Que cada uno piense y reflexione. Ser alter Cristo, ¿no? Ser como Jesús. Jesús se entregó la vida por nosotros. Nosotros también, como cristianos, seguidores de Jesús, debemos aprender a al menos ayudar al otro, ¿no? Ser solidario con el otro que sufre. Pidamos al Señor esa gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En primer momento, presentemos así a nuestra Santa Madre Iglesia, el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todo aquel que vive situaciones difíciles, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, le bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de ti, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo, la sangre y fe, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en eterna permanente, para que posemos de fidelidad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, San Mauricio, patrón de esa parroquia, San Francisco y Santa Clara de Asís, San Padre Pío de Pietrelcina, Santa Teresita de Jesús, San Juan María Vianney, San Óscar Romero, San Juan Pablo II, y todos los santos, por quien en oración, por quien en decisión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe, en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás Mensa, al orden episcopal, a los presbíteros diáconos y a todo el pueblo elegido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, y todos aquellos que están en sintonía con nosotros a través de las redes sociales, a través de YouTube, Facebook, etc. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijas Cecilia Delgado, Fermina de Millán, a quienes llamaste desde este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos juntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la ventura eterna de tu gloria. Allí educarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplar como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo